Enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes pueden prevenirse con la lactancia materna. Grandes empresarios del país salieron a las calles de Costa Rica a pedirle al gobierno que se les deje trabajar. 21 de los 169 extranjeros que se encontraban en la frontera norte dieron positivo con COVID-19. Ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que la deuda pública para el 2021 llegará al 70%. Iniciamos con información. Los cantones de Escazú, Santa Ana y Mora presentarán una propuesta al gobierno de la República para tomar el control de sus cantones y poder tener una apertura ampliada de sus negocios y una restricción vehicular diferenciada durante las fases de cierre del mes de agosto. Si la propuesta no es escuchada, plantearían otras medidas de presión. Las municipalidades de Escazú, Santa Ana y Mora planean entregar un documento este próximo miércoles al gobierno de la República, donde se plantearía que las autoridades de salud no apliquen la fase de cierre del 10 al 22 de agosto y que además se amplíe el horario de restricción vehicular en este mismo periodo. Hemos solicitado eso, comprometiéndonos a hacer un protocolo de todos los comercios del cantón o de los 3 cantones, donde los determinamos el riesgo alto, medio y bajo, y le agregamos el protocolo que debe seguir cada negocio. Y nosotros nos comprometemos a hacer que se cumpla pues esas regulaciones o esos protocolos. Y después nosotros enviaríamos esas propuestas así como muy en resumen, ¿verdad? Porque la idea es pues, que se presentaran el miércoles. En efecto, existe un trabajo coordinado entre las 3 alcaldías, tanto Escazú, Santa Ana y Mora. El día miércoles estaremos ampliando en una conferencia de prensa, en la cual presentaríamos estrategias para poder dar así una reactivación económica hacia nuestros cantones. Y es que los alcaldes hoy aseguran que este tema también fue tergiversado por medios de comunicación y algunas personas como el diputado Eric Rodríguez, quien señaló que estos 3 municipios no darían más sus recursos para tratar el tema de la pandemia generada por la COVID-19. Nosotros, y si fuese que no nos acaten eso, pues posiblemente tomemos otras alternativas, pero no es cierto que nosotros pues íbamos a sacar a la policía y que no íbamos a permitir que ya la policía trabajara, que nuestra gente trabajara en cuestión de esto de la precaución del COVID. Eso serían medidas extremas, pero nuestra idea no es llegar a esas medidas extremas, sino llegar a un acuerdo entre gobierno y municipalidades, sino que tenemos que ser claros en esto. Hay una actividad que es un contagio sanitario y también tenemos un problema de índole económica. Bueno, y es que en el caso de Oviedo también fue diagnosticado este pasado fin de semana como una persona positiva de portar el virus. Él explicó que a pesar de padecer del COVID-19, no pretende cambiar su criterio sobre la propuesta que será entregada sí o sí este próximo miércoles. Mi punto de vista no cambia. No, es que nosotros estamos sujetos a esto, ¿verdad? Y sobre todo uno, ¿verdad? Y imagínese usted, si yo me hubiese quedado todos los días en la casa, posiblemente no me contagio, no lo sé, porque yo también tengo hijos y tengo mi esposa, y ellos en algún instante que salieran me podían haber contagiado o yo contagiarlos a ellos, ¿verdad? Porque esto sí es así. Pero como te digo, yo no cambio mi opinión ni la cambian los alcaldes. Se hizo una situación lamentable que le pase a uno esto. Y hasta el momento yo no he tenido muy fuerte el asunto, pero tiene que estar uno muy atento, ¿verdad? En el caso de los alcaldes de Mora, Alfonso Jiménez, y su homólogo de Escazú, Arnoldo Barahona, quienes se encuentran en el movimiento junto a Oviedo, actualmente están en aislamiento preventivo debido a su acercamiento en los últimos días con el alcalde de Santa Ana, en el marco de la preparación de esta propuesta que será presentada a las autoridades gubernamentales. Ante la directriz emitida por el Ministerio de Salud, en donde se indica que las actividades de concentración masiva quedan suspendidas durante este 2020 debido a la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, la Municipalidad de San José hizo oficial este lunes 3 de agosto que se suspenden las tradicionales fiestas de San José que se realizan en Zapote, El Tope y Carnaval. El alcalde de la municipalidad, Josefina Johnny Araya, lamentó esta decisión, al igual como se hizo con la cancelación del Festival de la Luz.
Las fiestas de San José se llevan a cabo de manera ininterrumpida desde hace 50 años en el campo ferial de Zapote. Por ahora, la Comisión de Fiestas trabaja en la posibilidad de analizar algún tipo de evento que pueda hacerse sin público. En el Ministerio de Seguridad señalaron que investigarán el accionar de los policías que detuvieron al dueño de una soda en San José, aparentemente de forma violenta por oponer resistencia, mientras que el presidente de la República reprochó que el manejo de la fuerza pública, en este caso, en la detención de personas que se manifestaron el viernes en la Ruta 27. El Ministerio de Seguridad Pública abrirá una investigación para verificar si el accionar de los oficiales se dio o no de forma violenta en el momento de la detención del dueño de una soda en el sector de Barrio Hospital en el centro de San José. Según Adrián Noguera, subdirector policial de la capital, el dueño del establecimiento de comida ya había recibido 2 notificaciones por infringir las restricciones sanitarias. Sin embargo, el pasado fin de semana se visibilizó a unas personas consumiendo alcohol y comida en la ventana del establecimiento. Lo que no se tiene claro es si fueron compradas en el lugar o las traían desde otra venta de comidas. El asunto es que se da de que observan a 2 personas consumiendo alimentación y bebidas alcohólicas frente o en la ventana más bien de una soda. A raíz de esto, y como ya había sido 2 veces notificado en relación al acatamiento de los lineamientos de salud, se procede con la clausura. Durante ese proceso se presenta el dueño del local y se opone resistencia o no quería que cerraran el negocio. Debido a esa situación hubo que coordinar con el asesor legal y determinó que había que proceder con un parte policial por la resistencia del señor, y a raíz de esto se confecciona el parte y se presenta al Ministerio Público. Por otra parte, el presidente Carlos Alvarado dijo que no estuvieron de acuerdo con la detención de 6 manifestantes el pasado viernes en la Ruta 27 por parte de Fuerza Pública. Se trata de 4 hombres y 2 mujeres de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas, Asobares, que se manifestaron a la altura de Fórum Santana para que el gobierno flexibilice las medidas sanitarias y les permita abrir sus locales, pues hace 5 meses que están cerrados a causa de la pandemia. Se actuó mal, no de conformidad a cuál es la instrucción. Eso porque tanto don Michael como mi persona esperamos una vez que los hechos ya habían ocurrido. Tanto así que el Ministerio de la Presidencia, a través del viceministro de Diálogo, tenía comunicación con los manifestantes, como los tiene con los manifestantes de los autobuseros en este caso. No obstante, ahí la información que se me da es que el encargado actuó de oficio a hacer esto. Y eso no ha sido el estilo de nuestra administración, como ustedes conocen. Más bien, el gran cuestionamiento nos ha venido de a veces de por qué dialogamos, y de ahí hasta que Salacuartazos nos ha metido en ese sentido. Pero para ese caso particular no es la forma en que nosotros hemos procedido, como ustedes conocen. Los detenidos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia por obstruir la vía pública. ¿Cómo avanza el desarrollo de vacunas contra la COVID-19? A continuación se lo contamos. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer en su más reciente informe que a nivel global existen 25 posibles candidatas de vacuna en estudio clínico, en donde 6 se encuentran en la última fase, es decir, a un paso para iniciar con la distribución y comercialización. Las vacunas en última fase son la de AstraZeneca, Oxford, que se desarrolla en Reino Unido, Pfizer y BioNTech en Alemania, Moderna en Estados Unidos y 3 que se desarrollan en China. Según las diversas farmacéuticas, esta no es una competencia entre empresas, sino una carrera contra el virus. Por esta razón, se trabaja sin descanso y con alianzas con academia y gobiernos. Así lo indicaron directivos de las empresas farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sanofi y MSD, quienes dieron a conocer la actualización al desarrollo de vacunas que mantienen contra el coronavirus. Nosotros anticipamos el inicio de los estudios de fase 3 en septiembre. Nosotros también estamos expandiendo la capacidad global de producción en paralelo a ese desarrollo clínico, con el objetivo de garantizar el suministro global de más de 1.000 millones de dosis de la vacuna para su uso de emergencia a principios de 2021. Nosotros podemos estar iniciando la fase clínica antes de que finalice este año.
En cuanto a las fechas exactas, no podemos en este momento especular sobre cuál sería el tiempo de aprobación exacto, pues aún estamos temprano dentro del proceso de desarrollo de estos programas. Pero lo que sí pueden estar seguras es que estamos tratando de acelerar lo más que se pueda, asegurándonos que en ningún momento vayamos a poner en riesgo ni la seguridad ni la eficacia de las vacunas en las cuales estamos trabajando. Estas empresas señalan que a pesar del importante avance que mantienen, aún desconocen al 100% la inmunidad que tendrán estas vacunas al aplicársele de manera masiva a la población. La evidencia nos va a dar la respuesta. Lo que hoy sabemos es que tenemos vacunas candidatas promisorias que en los estudios que hemos desarrollado han demostrado generar respuesta inmunológica, cantidad de anticuerpos en cantidad adecuada y también anticuerpos neutralizantes contra el virus y algunas de ellas con esta respuesta mediada por células T muy fuertes. Y ahora tenemos que estudiar en el largo plazo qué significa estas titulaciones de anticuerpo y cuánto duraría esta inmunidad. Concluyen los expertos que son conscientes de la necesidad de que cuando ya estén listas las diversas vacunas, se debe actuar de forma rápida para poder dar acceso global y directo a las naciones del mundo. La solución más, digamos, viable es la vacuna. La vacuna está llegando, va a tardar un poco, va a llegar en etapas, entonces aquí va a requerir también de todos un poco la concientización de esa necesidad de solidarizarse, ¿no?, con las poblaciones de más riesgo, que van a ser probablemente las primeras a beneficiarse de la vacuna, y saber que eso es algo que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que entender. Especialistas han destacado que el esfuerzo que realizan las empresas y sus diferentes alianzas es histórico, debido a que el proceso promedio para hallar una inmunización puede llevar normalmente entre 5 y 10 años. Sin embargo, a raíz de las repercusiones de la COVID-19, se han visto obligados a trabajar sin descanso. Enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes pueden prevenirse con la lactancia materna. Un experto asegura que incluso puede disminuir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Robert Moya es médico pediatra, jefe de servicio de pediatría del Hospital de San Ramón. Además, es miembro de la Comisión Nacional de Lactancia Materna en Costa Rica y del Programa de Normalización de la Atención del Niño y la Niña. Este experimentado médico asegura que la lactancia materna es el mejor alimento que un niño puede recibir durante 2 años o más. Hay que prolongar la lactancia materna el mayor tiempo posible, porque los estudios científicos han comprobado que entre más tiempo se dé lactancia materna, se previenen otros tipos de enfermedades crónicas, además de todas las que ya sabemos desde ya que la lactancia materna previene la diarrea, las infecciones respiratorias superiores e inferiores, enfermedades tan graves como meningitis, infecciones urinarias y otro tipo de patologías. Este especialista menciona que esta práctica natural en las mujeres previene una serie de enfermedades crónicas en la adultez del menor. La obesidad es un problema mundial que afecta a niños, adolescentes y adultos, que produce enfermedades crónicas graves que están atacando a toda la población en general. La madre que mantiene la lactancia materna por el mayor tiempo posible previene que ese niño no tenga el problema de obesidad en un futuro. También ayuda a que los niveles de presión arterial y de colesterol de ese niño sean menores a futuro. Ayuda a prevenir la diabetes. Se ha comprobado en algunos estudios que puede disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer como leucemia o linfoma. Además, recalcó que debe protegerse la hora de lactancia y los tiempos de madre e hijo como una inversión en salud a futuro. Definitivamente es la mejor elección que una madre y su familia pueden recibir. Todos, el gobierno, la sociedad, la familia debe apoyar a la madre para mantener la lactancia materna el mayor tiempo posible. En el trabajo, recordar la importancia de mantener la hora de lactancia, de mantener los permisos para la extracción de leche materna para que la producción se mantenga en el tiempo. Esta es la Semana Mundial de la Lactancia y médicos y asesores de todo el país reiteran la necesidad de apoyar la lactancia por un planeta más saludable. La COVID-19 no es una excusa para detener o evitar la lactancia materna. Expertos señalan que la madre mantiene esta práctica colabora en mejorar la salud y el estilo de vida de los menores de edad.
Mitos e informaciones falsas rodean la lactancia materna y muchos de estos se han acrecentado de cara a la COVID-19. Por esta razón, en Costa Rica Noticias conversamos con Marinela Hernández, directora de Medilacta y educadora en lactancia, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El COVID no se transmite a través de la leche materna, inclusive cuando hablamos del momento del nacimiento, debe respetarse la primera hora de vida, aunque la madre tenga COVID, ¿verdad? Aunque la madre padezca COVID, debe respetarse la primera hora de vida y hacer contacto piel con su bebé, tomando las medidas sanitarias del caso, ¿verdad? Por supuesto se puede utilizar la mascarilla, y si la madre está en un estado de salud que lo permita, por supuesto, porque si ella está muy complicada, pues ahí se evalúa el riesgo-beneficio. Hernández menciona que ahora más que nunca se debe optar por esta práctica sin que sea un condicionante que la madre o el menor sean positivos por coronavirus. Si es una madre que tal vez tiene más bien a su bebé hospitalizado y ella no puede estar con él, porque esto sí lo están regulando un poco más, o hay ciertas visitas programadas dependiendo del hospital, entonces se recomienda que la madre pues igual pueda tener asesoría, pueda tener guía para estarse extrayendo la leche continuamente y ofrecer esa leche extraída de la madre al bebé para que el bebé pueda igual ir fortaleciendo su sistema inmunológico. La especialista en salud perinatal y lactancia asegura que la lactancia materna es la principal fuente de inmunidad para bebés e incluso para niños mayores a los 2 años. En la Organización Mundial de la Salud recomienda una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, y es importante pues mantener esta lactancia como mínimo por 2 años, y de ahí en adelante todo el tiempo que mamá y bebé así lo deseen. No significa que a los 2 años tiene que terminar, que podemos promoverla aún más, podemos y debemos como profesionales de salud, como mamás, como papás, como familiares, informarnos. Ella junto a un grupo de especialistas y asesores dirige el proyecto Medilacta, que ofrece cursos virtuales tanto a padres como a personal de salud acerca de cómo proteger los periodos perinatales, embarazo, parto, posparto, lactancia y crianza, y esta semana ofrecen algunos de ellos gratuitos. Ofrecemos información basada en evidencia científica y en recomendaciones de organismos tanto nacionales como internacionales que velan por la protección y la promoción de la salud materna infantil y principalmente, a través de la lactancia. Sin embargo, abarcamos otros temas de apoyo perinatal, desde el embarazo, el parto propiamente, el posparto, cuidados del bebé, inclusive temas de crianza y otros relacionados. Hernández asegura que existe mucha información desactualizada o errónea acerca de las prácticas materno-infantiles y de ahí que haya tantos casos de violencia obstétrica, dificultades para amamantar, entre otros casos. Por esta razón es necesario corregir estas malas prácticas sistemáticas que afectan tanto la salud de las madres como de los bebés. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al cóndor andino. Las parejas solo tienen una cría cada 2 años y deben cuidarla por 1 año entero. El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo. Puede pesar hasta 15 kilos y mide 3 metros con sus alas extendidas. Pese a su gran tamaño, necesita algo de ayuda para mantenerse en el aire. Por eso estas aves prefieren vivir en zonas ventosas donde pueden planear sobre las corrientes de aire sin gran esfuerzo. Normalmente son negras, pero tienen un característico collar blanco, además de algunas marcas del mismo color en sus alas. Al igual que sus parientes, los cóndores californianos, los andinos lucen cabezas calvas. Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca de carroña, que compone la mayor parte de su dieta. Prefieren alimentarse de animales grandes, ya sean salvajes o domesticados.
y al consumir sus cuerpos realizan una importante labor como barrenderos de la naturaleza en las costas. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos. Quédese con nosotros. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Si alguien quiere tocar tus partes privadas o otros lugares que vos no querés, decile que no. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. En un movimiento histórico y atípico, los grandes empresarios del país salieron a las calles de Costa Rica a pedirle al gobierno que se les deje trabajar y den marcha atrás con las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud. Este inicio de semana, pequeños, medianos y grandes empresarios del país salieron a las calles para pedir al gobierno de la República que les permita trabajar. Estoy a la calle, queremos trabajar. En este momento la situación del país es crítica a nivel de todas las comunidades. Todos los días tenemos más cierres. Cierres significa más desempleo, más hambre y de una forma u otra no queremos más vandalismo. O sea, queremos trabajar, estamos cumpliendo con todos los protocolos. Lo que pide el ministerio lo estamos cumpliendo 100 a 100. Estamos haciendo muestreos y hemos recabado y estamos visitando todos los comercios y todos cumplen, pero el comercio no aguanta más. El comercio en este momento, una semana más y creo que los cierres van a duplicarse, triplicarse. Estamos hablando alrededor casi de 5.000 negocios cerrados últimamente. Pedirle al gobierno de Costa Rica que nos dejen trabajar porque en su gran mayoría los corredores inmobiliarios son jefas y jefes de hogar que llevan su sustento diario a sus familias y al tener este tipo de bloqueos de trabajo les impiden llevar esos recursos, les impiden trabajar honradamente, honestamente, dar sus servicios a todos los costarricenses que en este momento están buscando un alquiler, que están buscando dónde vivir, que están buscando una casita. Este movimiento social, incentivado por las federaciones de cámaras empresariales, también participaron miembros de la política nacional, quienes aseguran que ya para ver a los empresarios en las calles de Costa Rica, realmente la situación es grave. Seguir manteniendo medidas desde una oficina. ¿A qué me refiero? Sin el realismo de los distritos de este país respecto a la dinámica comercial. El impacto de la informalidad en este momento, el desempleo, el hambre que está habiendo ya en muchos sectores sociales del país, obliga a que hoy, por primera vez en mis 43 años, haya empresarios manifestándose frente a Casa Presidencial.
creo que usted comparte conmigo que es totalmente extraordinario. Ya se está estudiando meter un salacuartazo porque es un derecho constitucional, artículo 57, el derecho al trabajo, y el gobierno de la República está coaccionando el derecho al trabajo. Ya esto no aguanta más. Los 125,000 pesos que están dando para el bono proteger, no todo el mundo sabe en Costa Rica que eso no alcanza para mantener una familia, y entonces esto es una forma de venir a apoyar a los empresarios. Oiga usted, para que los empresarios se tiren a la calle es porque ya la cosa no aguanta más. La defensora de los habitantes también se unió al llamado al gobierno de atender a este sector para evitar una pandemia económica y social. El diálogo social para atender las demandas de los comerciantes ante la afectación económica que ha provocado la pandemia por el COVID-19. Luego de escuchar las voces de representantes de la Cámara Costarricense de Restaurantes y de la Asociación de Bares, así como de comerciantes de Guanacaste, la Defensoría reitera al Gobierno la urgencia de activar todos los mecanismos institucionales de coordinación para que en el marco del diálogo se atiendan las demandas socioeconómicas, las demandas también de salud, y los sectores se puedan prevenir una escalada de violencia que agudice la situación que se vive. En las últimas 3 semanas, en las afueras de Casa Presidencial se han recibido diversos grupos económicos y sociales pidiendo una ruta clara del gobierno para la reactivación económica de nuestro país. 21 de los 169 extranjeros que se encontraban en la frontera norte dieron positivo con COVID-19. El dato lo afirmó la representante de la Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras, Fidelina Mena. Mena informó que las pruebas la practicaron el 31 de julio y este domingo les dieron los resultados, de los cuales 148 dieron negativo, mientras que los 21 positivos están asintomáticos. Las personas que dieron negativa a la prueba están en Nicaragua en sus casas y los positivos se mantienen en vigilancia en suelo nacional, a quienes en 15 días se les repetirá la prueba. Tuvimos que 148 personas estaban negativos, 21 están positivos. Las 148 personas ya el día de hoy tienen que estar en sus casas, ¿verdad? Reunidos con sus familias, y las 21 están al lado tico. Se coordinó igual con la Dirección de Migración, con la Comisión de Emergencia, con organizaciones de sociedad civil que hemos estado ahí pendiente de ellos para que estas 21 personas durante la estadía se encuentren de manera bien, tengan su alimentación. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que la deuda pública para el 2021 llegará al 70% debido a la crisis económica que generó la pandemia. El Ministerio de Hacienda estima que para el cierre de este 2020 el déficit fiscal alcanzará el 9.3% del Producto Interno Bruto. Esto debido a que la economía caerá 5%, por lo que las necesidades del financiamiento del gobierno pasaron de 12.5 al 14.1%. Ante esto, el jerarca de Hacienda, Elian Villegas, pidió a los diputados avanzar en la discusión y aprobación de una serie de proyectos, con los que, según él, se podría financiar esta deuda. Se trata del proyecto para reducir 15% las jornadas a los empleados públicos, el Plan de Ley Marco de Empleo Público y la suspensión del pago de anualidades para el 2021. El déficit fiscal, tal y como ha sido estimado por el personal técnico del Ministerio de Hacienda, es de 9.3. Además, el gobierno solicitará en el primer semestre del próximo año una nueva emisión de eurobonos por 4.500 millones de colones. Lo que tiene que ver con los eurobonos, la idea sería presentar el proyecto en el primer semestre del próximo año, y ese proyecto inicialmente está pensado por una suma de 4.500 millones de dólares, de los cuales 1.500 serían para el próximo año y luego serían 3 emisiones de 1.000 millones de dólares para los años 22, 23 y 24. Se estima que la deuda pública para este 2021 llegará al 70% debido a la crisis económica que generó la pandemia. Ponete las pilas contra la COVID-19. Así se llama la campaña de prevención que habilitó la Municipalidad de Punta Arenas para recibir al turismo durante la temporada que se ha permitido. Según informó la Municipalidad porteña, el objetivo de la campaña es implementar una serie de medidas y estrategias en todo el cantón para el control, mitigación y prevención del coronavirus.
El alcalde Wilber Madrid afirmó que con esta iniciativa buscan la unificación de todos los esfuerzos de los aliados estratégicos del gobierno local, como lo son la Cámara de Turismo, el Comercio, asociaciones de desarrollo, grupos organizados e instituciones públicas. En el mensaje municipal, el alcalde hizo un llamado a no bajar la guardia y a unirse a los esfuerzos que están realizando con la campaña. Señaló en su publicación de redes sociales el líder del gobierno local. Hemos cuadriculado o hecho espacios de burbuja social de 6 metros aproximadamente. Ahí usted, cuando venga a visitarnos, tendrá su espacio de 6 por 6 en la playa de Punta Arenas. Hay espacios vacíos para los que no desean tomar un camastro, una sombrilla, un toldo. Un sujeto que lanzó a un gato desde un 7º piso se puso a la disposición de la Fiscalía General y pidió perdón por lo sucedido. La Fiscalía General ordenó el sábado pasado la apertura de un expediente para investigar a un hombre que al parecer lanzó un gato desde el 7º piso de un condominio ubicado en San José. Este caso se tramita en la Fiscalía de San José en el 2º circuito judicial por maltrato animal. En una misiva, el hombre de apellido Saborío reconoció su responsabilidad por los hechos que se dieron en noviembre pasado desde un balcón y que fue publicado el video en redes sociales este sábado pasado. Asimismo, reconoció ser una persona enferma por sus adicciones y haber recibido tratamientos en muchas ocasiones. Saborío se puso a disposición de la Fiscalía General para apersonarse en el lugar y en la hora que lo requieran, con el fin de afrontar las consecuencias que provee la legislación del país en estos casos. Sin embargo, el hecho no se hizo esperar y en Aba Animal recordaron que la Ley de Bienestar Animal castiga de 3 meses a 1 año de cárcel a quien dañe a un animal doméstico o domesticado, que le ocasione un debilitamiento persistente en su salud o implique la pérdida de un sentido, un órgano, un miembro o lo imposibilite para usar un órgano o un miembro, o bien le cause sufrimiento o dolor intenso, además de agonía prolongada. Una persona potencialmente peligrosa para la sociedad que realiza este acto tan nefasto, porque no tiene otra palabra. Esta persona se está exponiendo hasta 2 años de cárcel por muerte de animal. Ya en este momento se están aportando las pruebas, ya hay denuncias presentadas por los compañeros de voluntarios de corazón. Desde el sábado se presentó la denuncia y ya están contando con todo el apoyo del departamento legal de nuestra organización. Asimismo, este fin de semana, un grupo de personas indignadas se pronunciaron frente al edificio para externar su descontento. En lo que es la pequeña manifestación que estábamos haciendo para lo que es hacer velar los derechos de lo que fue el gatito. Estamos aquí en Escazú porque estamos cansados del maltrato animal. Ya no es la gota que derramó el vaso, porque esto se derramó hace mucho tiempo, pero ya se tiene que saber que en Costa Rica no se va a permitir más maltrato animal. Estamos con el objetivo de algo que se tiene que cumplir. Creo que la ley del maltrato animal está y se debe de cumplir. Supuestamente Saborío fue destituido de su lugar de trabajo por este hecho. Iniciamos con información en el plano internacional. A 18 millones asciende el número de infectados en el mundo por la COVID-19, que deja 200.000 muertos solo en Latinoamérica. Más de 18 millones de personas se han contagiado con el nuevo coronavirus en el mundo, de los cuales más de 680.000 han fallecido. Esto según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales que ubica a América Latina con más de 200.800 muertos y cerca de 5 millones de casos. Brasil, México y Perú son los países latinoamericanos más afectados, mientras sus curvas epidémicas siguen lejos de poder aplanarse. En tanto, en Australia, que superó relativamente bien la primera ola con 18.000 casos y 208 muertos para una población de 25 millones, Melbourne batalla con un considerable rebrote. La segunda ciudad más grande del país registró un aumento de infectados, por lo que las autoridades decretaron un toque de queda de 6 semanas, así como el regreso de clases a distancia, pocas semanas después de haber vuelto a las aulas.
Es triste y preocupante, la gente está ansiosa y comienza a deprimirse porque no pueden salir de casa. Solo vas al trabajo y regresas a casa si estás trabajando. Si estás desempleado, te mantienes con la seguridad social del gobierno. La crisis sanitaria también ha provocado un histórico hundimiento de la economía mundial. Los países europeos se debaten entre la necesidad de reactivar sus economías y controlar los rebrotes. En Francia comenzaron a realizarse pruebas de COVID-19 a los pasajeros provenientes de 16 países considerados de riesgo. Si quelqu'un arrive sans test négatif. Si alguien llega sin prueba negativa y se niega a hacerse la prueba en las terminales, se les ordena ponerse en cuarentena por decreto prefectoral. Eso debe ser respetado, 14 días en el territorio nacional. Donc, c'est une quatorzaine sur le territoire national. Con países como Estados Unidos, Sudáfrica e Irán con cada vez más contagios por COVID-19, la batalla contra el enemigo invisible está lejos de terminar. Los bomberos intentan contener un incendio fuera de control en Los Ángeles. Más de 2.200 bomberos intentan contener un incendio fuera de control que se desató al sur de California, cerca de la ciudad de San Bernardino. El llamado Apple Fire fue declarado en la tarde del viernes y ya ha quemado más de 8.300 hectáreas en el Cherry Valley y el Bosque Nacional de San Bernardino. Los récords de sequía en la vegetación, la baja humedad y temperaturas altas alimentan el incendio, según el Servicio Forestal estadounidense. Al menos 2.600 viviendas y casi 7.800 personas han tenido que ser evacuadas. El lunes los bomberos habían logrado contener el 5% del incendio. Hay una investigación en curso para determinar el origen del fuego, que podría haber sido deliberado. Nueva marcha opositora en pleno confinamiento en Buenos Aires. Protesta en Argentina a pesar del confinamiento. Unos 300 opositores al gobierno de Alberto Fernández se manifestaron el sábado frente al Obelisco de Buenos Aires para expresar su rechazo a un proyecto de reforma judicial. Los inconformes denuncian que la iniciativa busca impunidad para la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahora no nos podemos hacer cargo de lo que va a costar la impunidad de la señora. Así que no quiero que haya que esta reforma salga adelante. El gobierno presentó esta semana un proyecto de reforma a la justicia federal que contempla el incremento de juzgados federales y el nombramiento de jueces, pero estipula que en los casos que ya están en proceso se mantendrán los magistrados de origen. En el fuero federal se están llevando a cabo los procesos de supuesta corrupción contra Kirchner. Vengo yo a manifestarme porque creo que hay cosas muchísimo más importantes que reformar la justicia. Hay muchísimas empresas que han quebrado, mucha gente con muchas necesidades. La manifestación se llevó a cabo mientras rigen en Buenos Aires medidas de aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19, que hasta ahora causó cerca de 200.000 contagios y más de 3.500 muertos en Argentina. Astronautas de Estados Unidos retornan exitosamente a la Tierra en una cápsula de SpaceX. Splashdown. Amerizaje exitoso de SpaceX. La cápsula Crew Dragon Endeavour terminó el domingo su misión al regresar a la Tierra a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, tras haber pasado 2 meses en la Estación Espacial Internacional. Los 4 paracaídas principales de la nave se desplegaron y quedaron flotando suavemente en aguas del Golfo de México. El presidente Donald Trump elogió el regreso exitoso y agradeció a los participantes del proyecto. Se trata del primer viaje al espacio realizado por una empresa privada contratada por la NASA. Asimismo, es el primer amerizaje para una nave espacial estadounidense desde la misión conjunta con Rusia, Apolo-Soyuz, en 1975. El éxito de la misión demuestra que Estados Unidos es nuevamente capaz de enviar a sus astronautas al espacio y traerlos de regreso. Desde el último vuelo de un transbordador espacial en 2011, la NASA había tenido que apelar a la colaboración de Rusia para ese propósito y pagar unos $80 millones por asiento ocupado en su Soyuz. El resultado supone una gran victoria para SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, al haber superado a Boeing, su principal competidor en la carrera espacial comercial. Hacemos una nueva pausa en 24 horas sin noticias. Recuerde que también puede informarse con nosotros en nuestra página web, costarricanoticias.cr. Ya regresamos.
Esta semana, en Punto y Coma, el escritor Byron Espinosa nos presenta Los restos de la lluvia, un poemario que bucea entre el surrealismo y la vida urbana a través de las sombras del pasado y de una vida añorada que se esfuma, como la lluvia. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La Escuela de Baile, la Cuna del Swing, nos brinda un espectáculo donde veremos los diferentes bailes de salón en Costa Rica. Mil pasos, una noche. Este 2 de agosto a las 3:30 de la tarde. Con repetición el viernes 7 a las 10 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez y es un placer que se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más relevante en las últimas 24 horas. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como Costa Rica, como @CINAR-Noticias. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes pueden prevenirse con la lactancia materna. Grandes empresarios del país salieron a las calles de Costa Rica a pedirle al gobierno que se les deje trabajar. 21 de los 169 extranjeros que se encontraban en la frontera norte dieron positivo con COVID-19. Ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que la deuda pública para el 2021 llegará al 70%. Iniciamos con información. Los cantones de Escazú, Santa Ana y Mora presentarán una propuesta al gobierno de la República para tomar el control de sus cantones y poder tener una apertura ampliada de sus negocios y una restricción vehicular diferenciada durante las fases de cierre del mes de agosto. Si la propuesta no es escuchada, plantearían otras medidas de presión. Las municipalidades de Escazú, Santa Ana y Mora planean entregar un documento este próximo miércoles al gobierno de la República, donde se plantearía que las autoridades de salud no apliquen la fase de cierre del 10 al 22 de agosto y que además se amplíe el horario de restricción vehicular en este mismo periodo. Hemos solicitado eso, comprometiéndonos a hacer un protocolo de todos los comercios del cantón o de los 3 cantones, donde los determinamos el riesgo alto, medio y bajo, y le agregamos el protocolo que debe seguir cada negocio. Y nosotros nos comprometemos a hacer que se cumpla pues esas regulaciones o esos protocolos. Y después nosotros enviaríamos esas propuestas así como muy en resumen, ¿verdad? Porque la idea es que se presentaran el miércoles. En efecto, existe un trabajo coordinado entre las 3 alcaldías, tanto Escazú, Santa Ana y Mora. El día miércoles estaremos ampliando en una conferencia de prensa, en la cual presentaríamos estrategias para poder dar así una reactivación económica hacia nuestros cantones. Y es que los alcaldes hoy aseguran que este tema también fue tergiversado por medios de comunicación y algunas personas como el diputado Eric Rodríguez, quien señaló que estos 3 municipios no darían más sus recursos para tratar el tema de la pandemia generada por la COVID-19. Nosotros, y si fuese que no nos acaten eso, pues posiblemente tomemos otras alternativas, pero no es cierto que nosotros pues íbamos a sacar a la policía y que no íbamos a permitir que ya la policía trabajara, que nuestra gente trabajara en cuestión de esto de la precaución del COVID. Eso serían medidas extremas, pero nuestra idea no es llegar a esas medidas extremas, sino llegar a un acuerdo entre gobierno y municipalidades, sino que tenemos que ser claros en esto. Hay una actividad que es un contagio sanitario y también tenemos un problema de índole económica.
Bueno, y es que en el caso de Oviedo también fue diagnosticado este pasado fin de semana como una persona positiva de portar el virus. Él explicó que a pesar de padecer del COVID-19, no pretende cambiar su criterio sobre la propuesta que será entregada sí o sí este próximo miércoles. Mi punto de vista no cambia. No, es que nosotros estamos sujetos a esto, ¿verdad? Y sobre todo uno, ¿verdad? Imagínese usted, si yo me hubiese quedado todos los días en la casa, posiblemente no me contagio, no lo sé, porque yo también tengo hijos y tengo mi esposa, y ellos en algún instante que salieran me podrían haber contagiado, o yo contagiarlos a ellos, ¿verdad? Porque esto sí es así. Pero como te digo, yo no cambio mi opinión, ni la cambian los alcaldes. Es una situación lamentable que le pase a uno esto. Y hasta el momento yo no he tenido muy fuerte el asunto, pero tiene que estar uno muy atento, ¿verdad? En el caso de los alcaldes de Mora, Alfonso Jiménez, y su homólogo de Escazú, Arnoldo Barahona, quienes se encuentran en el movimiento junto a Oviedo, actualmente están en aislamiento preventivo debido a su acercamiento en los últimos días con el alcalde de Santa Ana, en el marco de la preparación de esta propuesta que será presentada a las autoridades gubernamentales. Ante la directriz emitida por el Ministerio de Salud, en donde se indica que las actividades de concentración masiva quedan suspendidas durante este 2020 debido a la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, la Municipalidad de San José hizo oficial este lunes 3 de agosto que se suspenden las tradicionales fiestas de San José que se realizan en Zapote, El Tope y Carnaval. El alcalde de la municipalidad, Josefina Johnny Araya, lamentó esta decisión, al igual como se hizo con la cancelación del Festival de la Luz. Las fiestas de San José se llevan a cabo de manera ininterrumpida desde hace 50 años en el campo ferial de Zapote. Por ahora, la Comisión de Fiestas trabaja en la posibilidad de analizar algún tipo de evento que pueda hacerse sin público. En el Ministerio de Seguridad señalaron que investigarán el accionar de los policías que detuvieron al dueño de una soda en San José, aparentemente de forma violenta por oponer resistencia, mientras que el presidente de la República reprochó que el manejo de la fuerza pública, en este caso, en la detención de personas que se manifestaron el viernes en la Ruta 27. El Ministerio de Seguridad Pública abrirá una investigación para verificar si el accionar de los oficiales se dio o no de forma violenta en el momento de la detención del dueño de una soda en el sector de Barrio Hospital en el centro de San José. Según Adrián Noguera, subdirector policial de la capital, el dueño del establecimiento de comida ya había recibido 2 notificaciones por infringir las restricciones sanitarias. Sin embargo, el pasado fin de semana se visibilizó a unas personas consumiendo alcohol y comida en la ventana del establecimiento. Lo que no se tiene claro es si fueron compradas en el lugar o las traían desde otra venta de comidas. El asunto es que se da de que observan a 2 personas consumiendo alimentación y bebidas alcohólicas frente o en la ventana más bien de una soda. A raíz de esto, como ya había sido 2 veces notificado en relación al acatamiento de los lineamientos de salud, se procede con la clausura. Durante ese proceso se presenta el dueño del local y se opone resistencia o no quería que cerraran el negocio. Debido a esa situación hubo que coordinar con el asesor legal y determinó que había que proceder con un parte policial por la resistencia del señor, y a raíz de esto se confecciona el parte y se presenta al Ministerio Público. Por otra parte, el presidente Carlos Alvarado dijo que no estuvieron de acuerdo con la detención de 6 manifestantes el pasado viernes en la Ruta 27 por parte de Fuerza Pública. Se trata de 4 hombres y 2 mujeres de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas, Asobares, que se manifestaron a la altura de Fórum Santana para que el gobierno flexibilice las medidas sanitarias y les permita abrir sus locales, pues hace 5 meses que están cerrados a causa de la pandemia. Se actuó mal, no de conformidad con cuál es la instrucción. Eso porque tanto don Michael como mi persona esperamos una vez que los hechos ya habían ocurrido. Tanto así que el Ministerio de la Presidencia, a través del viceministro de Diálogo, tenía comunicación con los manifestantes, como los tiene con los manifestantes de los autobuseros en este caso. No obstante, ahí la información que se me da es que el encargado actuó de oficio a hacer esto. Y eso no ha sido el estilo de nuestra administración, como ustedes conocen. Más bien, el gran cuestionamiento nos ha venido de a veces de por qué dialogamos, y de ahí hasta que Salacuartazos nos ha metido en ese sentido. Pero para ese caso particular, no como
No es la forma en que nosotros hemos procedido como ustedes conocen. Los detenidos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia por obstruir la vía pública. ¿Cómo avanza el desarrollo de vacunas contra la COVID-19? A continuación se lo contamos. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer en su más reciente informe que a nivel global existen 25 posibles candidatas de vacuna en estudio clínico, en donde 6 se encuentran en la última fase, es decir, a un paso para iniciar con la distribución y comercialización. Las vacunas en última fase son la de AstraZeneca, Oxford, que se desarrolla en Reino Unido, Pfizer y BioNTech en Alemania, Moderna en Estados Unidos y 3 que se desarrollan en China. Según las diversas farmacéuticas, esta no es una competencia entre empresas, sino una carrera contra el virus. Por esta razón, se trabaja sin descanso y con alianzas con academia y gobiernos. Así lo indicaron directivos de las empresas farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sanofi y MSD, quienes dieron a conocer la actualización al desarrollo de vacunas que mantienen contra el coronavirus. Nosotros anticipamos el inicio de los estudios de fase 3 en septiembre. Nosotros también estamos expandiendo la capacidad global de producción en paralelo a ese desarrollo clínico, con el objetivo de garantizar el suministro global de más de 1.000 millones de dosis de la vacuna para su uso de emergencia a principios de 2021. Nosotros podemos estar iniciando la fase clínica antes de que finalice este año. En cuanto a las fechas exactas, no podemos en este momento especular sobre cuál sería el tiempo de aprobación exacto, pues aún estamos temprano dentro del proceso de desarrollo de estos programas. Pero lo que sí pueden estar seguras es que estamos tratando de acelerar lo más que se pueda, asegurándonos que en ningún momento vayamos a poner en riesgo ni la seguridad ni la eficacia de las vacunas en las cuales estamos trabajando. Estas empresas señalan que a pesar del importante avance que mantienen, aún desconocen al 100% la inmunidad que tendrán estas vacunas al aplicársele de manera masiva a la población. La evidencia nos va a dar la respuesta. Lo que hoy sabemos es que tenemos vacunas candidatas promisorias que en los estudios que hemos desarrollado han demostrado generar respuesta inmunológica, cantidad de anticuerpos en cantidad adecuada y también anticuerpos neutralizantes contra el virus y algunas de ellas con esta respuesta mediada por células T muy fuertes. Y ahora tenemos que estudiar en el largo plazo qué significa estas titulaciones de anticuerpo y cuánto duraría esta inmunidad. Concluyen los expertos que son conscientes de la necesidad de que cuando ya estén listas las diversas vacunas, se debe actuar de forma rápida para poder dar acceso global y directo a las naciones del mundo. La solución más digamos, viable es la vacuna. La vacuna está llegando, va a tardar un poco, va a llegar en etapas, entonces aquí va a requerir también de todos un poco la concientización de esa necesidad de solidarizarse, ¿no?, con las poblaciones de más riesgo, que van a ser probablemente las primeras a beneficiarse de la vacuna, y saber que eso es algo que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que entender. Especialistas han destacado que el esfuerzo que realizan las empresas y sus diferentes alianzas es histórico, debido a que el proceso promedio para hallar una inmunización puede llevar normalmente entre 5 y 10 años. Sin embargo, a raíz de las repercusiones de la COVID-19, se han visto obligados a trabajar sin descanso. Enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes pueden prevenirse con la lactancia materna. Un experto asegura que incluso puede disminuir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Robert Moya es médico pediatra, jefe de servicio de pediatría del Hospital de San Ramón. Además, es miembro de la Comisión Nacional de Lactancia Materna en Costa Rica y del Programa de Normalización de la Atención del Niño y la Niña. Este experimentado médico asegura que la lactancia materna es el mejor alimento que un niño puede recibir durante 2 años o más. Hay que prolongar la lactancia materna el mayor tiempo posible, porque los estudios científicos han comprobado que entre más tiempo se dé lactancia materna, se previenen otros tipos de enfermedades crónicas, además de todas las que ya sabemos. Sabemos desde ya que la lactancia materna previene la diarrea, las infecciones respiratorias superiores e inferiores, enfermedades tan graves como meningitis, infecciones urinarias y otro tipo de patologías.
Este especialista menciona que esta práctica natural en las mujeres previene una serie de enfermedades crónicas en la adultez del menor. Es un problema mundial que afecta a niños, adolescentes y adultos, que produce enfermedades crónicas graves que están atacando a toda la población en general. La madre que mantiene la lactancia materna por el mayor tiempo posible previene que ese niño no tenga el problema de obesidad en un futuro. También ayuda a que los niveles de presión arterial y de colesterol de ese niño sean menores a futuro. Ayuda a prevenir la diabetes. Se ha comprobado en algunos estudios que puede disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer como leucemia o linfoma. Además, recalcó que debe protegerse la hora de lactancia y los tiempos de madre e hijo como una inversión en salud a futuro. Definitivamente es la mejor elección que una madre y su familia pueden recibir. Todos, el gobierno, la sociedad, la familia debe apoyar a la madre para mantener la lactancia materna el mayor tiempo posible. En el trabajo, recordar la importancia de mantener la hora de lactancia, de mantener los permisos para la extracción de leche materna para que la producción se mantenga en el tiempo. Esta es la Semana Mundial de la Lactancia y médicos y asesores de todo el país reiteran la necesidad de apoyar la lactancia por un planeta más saludable. La COVID-19 no es una excusa para detener o evitar la lactancia materna. Expertos señalan que la madre mantiene esta práctica colabora en mejorar la salud y el estilo de vida de los menores de edad. Mitos e informaciones falsas rodean la lactancia materna y muchos de estos se han acrecentado de cara a la COVID-19. Por esta razón, en Costa Rica Noticias conversamos con Marinela Hernández, directora de Medilacta y educadora en lactancia, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El COVID no se transmite a través de la leche materna, inclusive cuando hablamos del momento del nacimiento, debe respetarse la primera hora de vida, aunque la madre tenga COVID, ¿verdad? Aunque la madre padezca COVID, debe respetarse la primera hora de vida y hacer contacto piel con su bebé, tomando las medidas sanitarias del caso, ¿verdad? Por supuesto se puede utilizar la mascarilla, y si la madre está en un estado de salud que lo permita, por supuesto, porque si ella está muy complicada, pues ahí se evalúa el riesgo-beneficio. Hernández menciona que ahora más que nunca se debe optar por esta práctica, sin que sea un condicionante que la madre o el menor sean positivos por coronavirus. Si es una madre que tal vez tiene más bien a su bebé hospitalizado y ella no puede estar con él, porque esto sí lo están regulando un poco más, o hay ciertas visitas programadas dependiendo del hospital, entonces se recomienda que la madre pues igual pueda tener asesoría, pueda tener guía para estarse extrayendo la leche continuamente y ofrecer esa leche extraída de la madre al bebé para que el bebé pueda igual ir fortaleciendo su sistema inmunológico. La especialista en salud perinatal y lactancia asegura que la lactancia materna es la principal fuente de inmunidad para bebés e incluso para niños mayores a los 2 años. En la Organización Mundial de la Salud recomienda una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y es importante pues mantener esta lactancia como mínimo por 2 años y de ahí en adelante todo el tiempo que mamá y bebé así lo deseen. No significa que a los 2 años tiene que terminar, que podemos promoverla aún más, podemos y debemos como profesionales de salud, como mamás, como papás, como familiares, informarnos. Ella junto a un grupo de especialistas y asesores dirige el proyecto Medilacta, que ofrece cursos virtuales tanto a padres como a personal de salud acerca de cómo proteger los periodos perinatales, embarazo, parto, posparto, lactancia y crianza, y esta semana ofrecen algunos de ellos gratuitos. Ofrecemos información basada en evidencia científica y en recomendaciones de organismos tanto nacionales como internacionales que velan por la protección y la promoción de la salud materna infantil y principalmente, a través de la lactancia. Sin embargo, abarcamos otros temas de apoyo perinatal, desde el embarazo, el parto propiamente, el posparto, cuidados del bebé, inclusive temas de crianza y otros
relacionados. Hernández asegura que existe mucha información desactualizada o errónea acerca de las prácticas materno-infantiles y de ahí que haya tantos casos de violencia obstétrica, dificultades para amamantar, entre otros casos. Por esta razón es necesario corregir estas malas prácticas sistemáticas que afectan tanto la salud de las madres como de los bebés. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al cóndor andino. Las parejas solo tienen una cría cada 2 años y deben cuidarla por 1 año entero. El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo. Puede pesar hasta 15 kilos y mide 3 metros con sus alas extendidas. Pese a su gran tamaño, necesita algo de ayuda para mantenerse en el aire. Por eso estas aves prefieren vivir en zonas ventosas donde pueden planear sobre las corrientes de aire sin gran esfuerzo. Normalmente son negras, pero tienen un característico collar blanco, además de algunas marcas del mismo color en sus alas. Al igual que sus parientes, los cóndores californianos, los andinos lucen cabezas calvas. Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca de carroña, que compone la mayor parte de su dieta. Prefieren alimentarse de animales grandes, ya sean salvajes o domesticados, y al consumir sus cuerpos realizan una importante labor como barrenderos de la naturaleza en las costas. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos. Quédese con nosotros. La partida de un ser querido, la nostalgia, el duelo, su muerte, todo eso inspira a nuestros artistas en Cine en Cortos, el jueves 6 de agosto a las 9 de la noche, con repetición el domingo 9 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. En un movimiento histórico y atípico, los grandes empresarios del país salieron a las calles de Costa Rica a pedirle al gobierno que se les deje trabajar y den marcha atrás con las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud. Este inicio de semana, pequeños, medianos y grandes empresarios del país salieron a las calles para pedir al gobierno de la República que les permita trabajar. A la calle queremos trabajar. En este momento la situación del país es crítica a nivel de todas las comunidades. Todos los días tenemos más cierres. Cierres significa más desempleo, más hambre y en una forma u otra no queremos más vandalismo. O sea, queremos trabajar. Estamos cumpliendo con todos los protocolos. Lo que pide el ministerio lo estamos cumpliendo 100 a 100, estamos haciendo muestreos y hemos recabado y estamos visitando todos los comercios y todos cumplen, pero el comercio no aguanta más. El comercio en este momento, una semana más y creo que los cierres van a duplicarse, triplicarse. Estamos hablando alrededor casi de 5.000 negocios cerrados últimamente. Pedirle al gobierno de Costa Rica que nos dejen trabajar porque en su gran mayoría los corredores inmobiliarios son jefas y jefes de hogar que llevan su sustento diario a sus familias y al tener este tipo de bloqueos de trabajo les impiden llevar esos recursos, les impiden trabajar honradamente, honestamente, dar sus servicios a todos los costarricenses que en este momento están buscando un alquiler, que están buscando dónde vivir, que están buscando una casita. Este movimiento social, incentivado por las federaciones de cámaras empresariales, también participaron miembros de la política nacional, quienes aseguran que ya para ver a los empresarios en las calles de Costa Rica, realmente la situación es grave. Seguir manteniendo medidas desde una oficina. ¿A qué me refiero? Sin el realismo de los distritos de este país respecto a la dinámica comercial.
el impacto de la informalidad en este momento, el desempleo, el hambre que está habiendo ya en muchos sectores sociales del país, obliga a que hoy, por primera vez en mis 43 años, haya empresarios manifestándose frente a Casa Presidencial. Creo que usted comparte conmigo que es totalmente extraordinario. Ya se está estudiando meter un salacuartazo porque es un derecho constitucional, artículo 57, el derecho al trabajo, y el gobierno de la República está coaccionando el derecho al trabajo. Ya esto no aguanta más. Los 125.000 pesos que están dando para el bono proteger, no todo el mundo sabe en Costa Rica que eso no alcanza para mantener una familia, y entonces esto es una forma de venir a apoyar a los empresarios. Oiga usted, para que los empresarios se tiren a la calle es porque ya la cosa no aguanta más. La defensora de los habitantes también se unió al llamado al gobierno de atender a este sector para evitar una pandemia económica y social. El diálogo social para atender las demandas de los comerciantes ante la afectación económica que ha provocado la pandemia por el COVID-19. Luego de escuchar las voces de representantes de la Cámara Costarricense de Restaurantes y de la Asociación de Bares, así como de comerciantes de Guanacaste, la Defensoría reitera al Gobierno la urgencia de activar todos los mecanismos institucionales de coordinación para que en el marco del diálogo se atiendan las demandas socioeconómicas, las demandas también de salud, y los sectores se puedan prevenir una escalada de violencia que agudice la situación que se vive. En las últimas 3 semanas, en las afueras de Casa Presidencial se han recibido diversos grupos económicos y sociales pidiendo una ruta clara del gobierno para la reactivación económica de nuestro país. 21 de los 169 extranjeros que se encontraban en la frontera norte dieron positivo con COVID-19. El dato lo afirmó la representante de la Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras, Fidelina Mena. Mena informó que las pruebas la practicaron el 31 de julio y este domingo les dieron los resultados, de los cuales 148 dieron negativo, mientras que los 21 positivos están asintomáticos. Las personas que dieron negativa a la prueba están en Nicaragua en sus casas y los positivos se mantienen en vigilancia en suelo nacional, a quienes en 15 días se les repetirá la prueba. Tuvimos que 148 personas estaban negativos, 21 están positivos. Las 148 personas ya el día de hoy tienen que estar en sus casas, ¿verdad?, reunidos con sus familias, y las 21 están al lado tico. Se coordinó igual con la Dirección de Migración, con la Comisión de Emergencia, con organizaciones de sociedad civil que hemos estado ahí pendiente de ellos para que estas 21 personas durante la estadía se encuentren de manera bien, tengan su alimentación. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que la deuda pública para el 2021 llegará al 70% debido a la crisis económica que generó la pandemia. El Ministerio de Hacienda estima que para el cierre de este 2020 el déficit fiscal alcanzará el 9.3% del Producto Interno Bruto. Esto debido a que la economía caerá 5%, por lo que las necesidades del financiamiento del gobierno pasaron de 12.5 al 14.1%. Ante esto, el jerarca de Hacienda, Elian Villegas, pidió a los diputados avanzar en la discusión y aprobación de una serie de proyectos, con los que, según él, se podría financiar esta deuda. Se trata del proyecto para reducir 15% las jornadas a los empleados públicos, el Plan de Ley Marco de Empleo Público y la suspensión del pago de anualidades para el 2021. El déficit fiscal, tal y como ha sido estimado por el personal técnico del Ministerio de Hacienda, es de 9.3. Además, el gobierno solicitará en el primer semestre del próximo año una nueva emisión de eurobonos por 4.500 millones de colones. Lo que tiene que ver con los eurobonos, la idea sería presentar el proyecto en el primer semestre del próximo año, y ese proyecto inicialmente está pensado por una suma de 4.500 millones de dólares, de los cuales 1.500 serían para el próximo año y luego serían 3 emisiones de 1.000 millones de dólares para los años 22, 23 y 24. Se estima que la deuda pública para este 2021 llegará al 70% debido a la crisis económica que generó la pandemia. Ponete las pilas contra la COVID-19. Así se llama la campaña de prevención que habilitó la Municipalidad de Punta Arenas para recibir al turismo durante la temporada que se ha permitido. Según informó la Municipalidad porteña, el objetivo de la campaña es implementar una serie de medidas y estrategias en todo el cantón para el control, mitigación y prevención del coronavirus.
El alcalde Wilber Madrid afirmó que con esta iniciativa buscan la unificación de todos los esfuerzos de los aliados estratégicos del gobierno local, como lo son la Cámara de Turismo, el Comercio, asociaciones de desarrollo, grupos organizados e instituciones públicas. En el mensaje municipal, el alcalde hizo un llamado a no bajar la guardia y a unirse a los esfuerzos que están realizando con la campaña. Señaló en su publicación de redes sociales el líder del gobierno local. Hemos cuadriculado o hecho espacios de burbuja social de 6 metros aproximadamente. Ahí usted, cuando venga a visitarnos, tendrá su espacio de 6 por 6 en la playa de Punta Arenas. Hay espacios vacíos para los que no desean tomar un camastro, una sombrilla, un toldo. Un sujeto que lanzó a un gato desde un 7º piso se puso a la disposición de la Fiscalía General y pidió perdón por lo sucedido. La Fiscalía General ordenó el sábado pasado la apertura de un expediente para investigar a un hombre que al parecer lanzó un gato desde el 7º piso de un condominio ubicado en San José. Este caso se tramita en la Fiscalía de San José en el 2º circuito judicial por maltrato animal. En una misiva, el hombre de apellido Saborío reconoció su responsabilidad por los hechos que se dieron en noviembre pasado desde un balcón y que fue publicado el video en redes sociales este sábado pasado. Asimismo, reconoció ser una persona enferma por sus adicciones y haber recibido tratamientos en muchas ocasiones. Saborío se puso a disposición de la Fiscalía General para personarse en el lugar y en la hora que lo requieran, con el fin de afrontar las consecuencias que provee la legislación del país en estos casos. Sin embargo, el hecho no se hizo esperar y en Ava Animal recordaron que la Ley de Bienestar Animal castiga de 3 meses a 1 año de cárcel a quien dañe a un animal doméstico o domesticado, que le ocasione un debilitamiento persistente en su salud o implique la pérdida de un sentido, un órgano, un miembro o lo imposibilite para usar un órgano o un miembro, o bien le cause sufrimiento o dolor intenso, además de agonía prolongada. Una persona potencialmente peligrosa para la sociedad que realiza este acto tan nefasto, porque no tiene otra palabra. Esta persona se está exponiendo hasta 2 años de cárcel por muerte de animal. Ya en este momento se están aportando las pruebas, ya hay denuncias presentadas por los compañeros de voluntarios de corazón. Desde el sábado se presentó la denuncia y ya están contando con todo el apoyo del departamento legal de nuestra organización. Asimismo, este fin de semana, un grupo de personas indignadas se pronunciaron frente al edificio para externar su descontento. En lo que es la pequeña manifestación que estábamos haciendo para lo que es hacer velar los derechos de lo que fue el gatito. Estamos aquí en Escazú porque estamos cansados del maltrato animal ya. No es la gota que derramó el vaso porque esto se derramó hace mucho tiempo, pero ya se tiene que saber que en Costa Rica no se va a permitir más maltrato animal. Estamos con el objetivo de algo que se tiene que cumplir. Creo que la ley del maltrato animal está y se debe de cumplir. Supuestamente Saborío fue destituido de su lugar de trabajo por este hecho. Iniciamos con información en el plano internacional. A 18 millones asciende el número de infectados en el mundo por la COVID-19, que deja 200.000 muertos solo en Latinoamérica. Más de 18 millones de personas se han contagiado con el nuevo coronavirus en el mundo, de los cuales más de 680.000 han fallecido. Esto según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales que ubica a América Latina con más de 200.800 muertos y cerca de 5 millones de casos. Brasil, México y Perú son los países latinoamericanos más afectados, mientras sus curvas epidémicas siguen lejos de poder aplanarse. En tanto, en Australia, que superó relativamente bien la primera ola con 18.000 casos y 208 muertos para una población de 25 millones, Melbourne batalla con un considerable rebrote. La segunda ciudad más grande del país registró un aumento de infectados, por lo que las autoridades decretaron un toque de queda de 6 semanas, así como el regreso de clases a distancia, pocas semanas después de haber vuelto a las aulas.
Es triste y preocupante, la gente está ansiosa y comienza a deprimirse porque no pueden salir de casa. Solo vas al trabajo y regresas a casa si estás trabajando. Si estás desempleado, te mantienes con la seguridad social del gobierno. La crisis sanitaria también ha provocado un histórico hundimiento de la economía mundial. Los países europeos se debaten entre la necesidad de reactivar sus economías y controlar los rebrotes. En Francia comenzaron a realizarse pruebas de COVID-19 a los pasajeros provenientes de 16 países considerados de riesgo. Si quelqu'un arrive sans test négatif. Si alguien llega sin prueba negativa y se niega a hacerse la prueba en las terminales, se les ordena ponerse en cuarentena por decreto prefectoral. Eso debe ser respetado, 14 días en el territorio nacional. Donc, c'est une quatorzaine sur le territoire national. Con países como Estados Unidos, Sudáfrica e Irán con cada vez más contagios por COVID-19, la batalla contra el enemigo invisible está lejos de terminar. Los bomberos intentan contener un incendio fuera de control en Los Ángeles. Más de 2.200 bomberos intentan contener un incendio fuera de control que se desató al sur de California, cerca de la ciudad de San Bernardino. El llamado Apple Fire fue declarado en la tarde del viernes y ya ha quemado más de 8.300 hectáreas en el Cherry Valley y el Bosque Nacional de San Bernardino. Los récords de sequía en la vegetación, la baja humedad y temperaturas altas alimentan el incendio, según el Servicio Forestal estadounidense. Al menos 2.600 viviendas y casi 7.800 personas han tenido que ser evacuadas. El lunes los bomberos habían logrado contener el 5% del incendio. Hay una investigación en curso para determinar el origen del fuego, que podría haber sido deliberado. Nueva marcha opositora en pleno confinamiento en Buenos Aires. Protesta en Argentina a pesar del confinamiento. Unos 300 opositores al gobierno de Alberto Fernández se manifestaron el sábado frente al Obelisco de Buenos Aires para expresar su rechazo a un proyecto de reforma judicial. Los inconformes denuncian que la iniciativa busca impunidad para la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahora no nos podemos hacer cargo de lo que va a costar la impunidad de la señora. Así que no quiero que haya que esta reforma salga adelante. El gobierno presentó esta semana un proyecto de reforma a la justicia federal que contempla el incremento de juzgados federales y el nombramiento de jueces, pero estipula que en los casos que ya están en proceso se mantendrán los magistrados de origen. En el fuero federal se están llevando a cabo los procesos de supuesta corrupción contra Kirchner. Vengo yo a manifestarme porque creo que hay cosas muchísimo más importantes que reformar la justicia. Hay muchísimas empresas que han quebrado, mucha gente con muchas necesidades. La manifestación se llevó a cabo mientras rigen en Buenos Aires medidas de aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19, que hasta ahora causó cerca de 200.000 contagios y más de 3.500 muertos en Argentina. Astronautas de Estados Unidos retornan exitosamente a la Tierra en una cápsula de SpaceX. Splashdown. Amerizaje exitoso de SpaceX. La cápsula Crew Dragon Endeavour terminó el domingo su misión al regresar a la Tierra a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, tras haber pasado 2 meses en la Estación Espacial Internacional. Los 4 paracaídas principales de la nave se desplegaron y quedaron flotando suavemente en aguas del Golfo de México. El presidente Donald Trump elogió el regreso exitoso y agradeció a los participantes del proyecto. Se trata del primer viaje al espacio realizado por una empresa privada contratada por la NASA. Asimismo, es el primer amerizaje para una nave espacial estadounidense desde la misión conjunta con Rusia, Apolo-Soyuz, en 1975. El éxito de la misión demuestra que Estados Unidos es nuevamente capaz de enviar a sus astronautas al espacio y traerlos de regreso. Desde el último vuelo de un transbordador espacial en 2011, la NASA había tenido que apelar a la colaboración de Rusia para ese propósito y pagar unos $80 millones por asiento ocupado en su Soyuz. El resultado supone una gran victoria para SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, al haber superado a Boeing, su principal competidor en la carrera espacial comercial. Hasta aquí la información en 24 horas en noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las 12 mediodía con más detalles del ámbito nacional e internacional. Recuerde mantenerse informado en todas nuestras plataformas. Feliz mañana. Que la pasen bien.
magia con mi escama. A veces sol, a veces luna. Mudo del jade a la plata. ¿Quién soy? Muchos me comparan con un dinosaurio pequeño. Mi alimento son las hormigas. Si estoy quieto, pueden confundirme con un tronco o la piedra donde me encuentro. ¡Adivinaron! Se trata del camaleón. Esta es una de las especies maravillosas, patrimonio universal, que viven en México. Ingeniería Informática es una de las 11 carreras que conforman a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. Formación integral y multidisciplinaria, profesionalismo, innovación y sobre todo conscientes de las necesidades del mercado laboral son aspectos que han caracterizado a esta escuela, enmarcada en un modelo de educación exitoso para aquellas personas que optan por un sistema de aprendizaje a distancia. Miércoles a las 9:30 de la noche y sábados a las 7 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. El cerebro y los órganos internos están apoyados por los huesos de nuestro esqueleto. Si a causa de una enfermedad o lesión perdemos alguno de los huesos, debe ser reemplazado con un injerto óseo. Este nuevo tipo de injerto óseo sintético es el primero en el mundo y se cultiva en el propio cuerpo del paciente. Fue desarrollado por esta empresa de tecnología médica de Tokio. Motivado por el sufrimiento de alguien cercano a él, Shigeki Suzuki desarrolló este invento. La hija de 2 años de un amigo desarrolló un cáncer que requirió que le retiraran la mandíbula superior. Tras esta tragedia, decidí encontrar una mejor manera de tratar estas enfermedades. Debido a que la paciente era una niña de apenas 2 años, un injerto convencional de titanio necesitaría ser reemplazado muchas veces a medida que creciera. Mientras el señor Suzuki hacía frente al problema, empezó a centrarse en el mecanismo que está detrás de la regeneración de los huesos. Igual a la piel y el cabello, nuestros huesos se renuevan constantemente. Así es como luce el interior de un hueso a nivel celular. Ciertas células funcionan constantemente para destruir los huesos viejos. Y otras células distintas siguen su camino para construir huesos nuevos de reemplazo. El señor Suzuki desarrolló una forma especial de calcio para producir un hueso sintético con una composición muy similar a un hueso natural. El cuerpo cree que el injerto es parte suya y empieza a regenerarse y a crecer hueso nuevo natural encima del injerto. A medida que pasa el tiempo, el cuerpo genera hueso nuevo para reemplazar el revolucionario injerto sintético. En este ejemplo, un paciente perdió un lado de su mandíbula, dejando la cara desequilibrada. Se le implantó un injerto sintético y el cuerpo empezó a regenerar su tejido óseo perdido. Un año más tarde, casi toda la mandíbula del paciente volvió a ser de nuevo hueso natural. El hueso se produce usando una impresora 3D. Estos son los primeros injertos sintéticos del mundo que se convierten en hueso natural. Un tomógrafo se usa para medir los huesos del paciente con una precisión de 0,1 milímetro, asegurando que el injerto sintético coincida exactamente.
También se reproducen los agujeros para que pase la médula ósea con el fin de fomentar el proceso de crecimiento natural. El doctor Tsuyoshi Takato, un especialista de la cirugía de reconstrucción, participó en el desarrollo de la nueva tecnología. La impresora 3D produce un ajuste tan preciso que podemos unir el injerto usando solo 2 puntos. Esto hace que el procedimiento sea rápido de ejecutar. Una vez termina la operación, el cuerpo lucirá igual que antes. Creo que es lo que más les gusta a los pacientes. Regenerar los huesos por encargo. Esta nueva tecnología está ayudando a muchos pacientes en hospitales de todo Japón. Los brazos adelante, arriba y a los lados, estirando la espalda. 1, 2, 3, 4. Durante más de 90 años, es así como millones de japoneses han empezado cada día. Es un sistema de calistenia ejecutado al ritmo de la música llamado Rajyo Taiso. Todos los japoneses conocen estos ejercicios. Todos los han hecho muchas veces como calentamiento antes de las clases de educación física y de eventos deportivos. ¿Te gustó el Rajyo Taiso? Fue divertido. Estaba pensando si participar en este grupo. Me divertí mucho y creo que voy a estar aquí cada mañana. Este es un entrenamiento para todo el cuerpo que toma solo 3 minutos para ejercitar suavemente cerca de 200 huesos y 400 músculos. Muchas compañías animan a sus empleados a empezar cada día de trabajo con estos ejercicios. Son perfectos para los taxistas que están sentados todo el día en su taxi. Es una manera muy efectiva de prevenir los problemas de la región lumbar. Los ejercicios hacen que mi sangre fluya. Todo mi cuerpo se siente más ligero. La ciudad de Kasai está en la prefectura de Hyogo. Y es el lugar de nacimiento de Buichi Otani, considerado como uno de los inventores de Rajyo Taiso. Como profesor de educación física, el objetivo de Otani era ayudar a que la gente se mantuviera saludable y vigorosa a lo largo de su vida. El legado de Otani sigue vivo en Kasai hasta hoy. Este es el centro comercial más grande de la ciudad. En su interior, un grupo de muchas personas hace ejercicios de Rajyo Taiso. Este es un programa conjunto de la ciudad de Kasai y el centro comercial para animar a la gente a combinar el ejercicio con sus salidas de compras. Al participar se ganan puntos que adjudican descuentos en muchas de las tiendas de la ciudad. No me pierdo ni una sesión. El centro comercial amablemente nos deja usar su espacio y esto facilita hacer ejercicio con regularidad. Queremos saber si siente alguna mejora cuando hace estos ejercicios. Por supuesto, me sienta muy bien. Creado en Japón, este sistema de ejercicio está ganando popularidad en todo el mundo.